Yo estoy de acuerdo en los resolutivos, en las determinaciones, que además pues las respetaremos siempre y cuando tenemos una diferencia pues iremos a la siguiente instancia. Pero quiero comentar, el artículo 20 del reglamento establece de manera muy clara que no debe haber alusiones personales y la sesión pasada las hubo en demasía, injuriando mi persona. Y me parece que no debo dejar pasar una cosa así y por eso es que pedí hacer uso de la palabra. Yo, como comenté aquí, soy fundador del PRD, cuando el PRD era un gran proyecto de izquierda del país. Y en política es muy difícil hacer amistades, en la vida en general. Sabes, se pueden contar con los dedos de la mano. Y yo tengo la fortuna de que hice amistades en política. Había un joven que tenía un origen muy humilde, era muy pobre. Huyó de la pobreza de Nayarit, de Mochis a Nayarit, ahí se fue a vivir ante la necesidad. Y yo lo conocí porque formaba parte se formó en el movimiento revolucionario Punto Crítico. Tuvimos una relación muy cercana, era tan modesto su ingreso que llegó a quedarse en mi casa. Cuando venía a sesiones del PRD, viajaba en autobús porque no tenía dinero para viajar en avión. Hoy es millonario, se ha hecho rico con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder. Viene aquí a injuriar a mi persona y a un patriota como Manuel Bartlett, que en los últimos 20 años de su vida ha defendido a la industria eléctrica y petrolera como nadie, cuando hay 600 muertos, como lo dije aquí, por luchar contra el fraude electoral del PRD, que hoy se deben estar revolcando en su tumba porque están apoyando a sus asesinos, a sus opresores y se dicen de izquierda. A mí me da mucha pena porque quiero decir lo que voy a hacer a partir de hoy en este espacio. Me da mucha pena. Aquí estamos mujeres y hombres con diferentes responsabilidades, como pares en términos generales, pero yo a un traidor a la patria no lo considero mi par. A un traidor a la izquierda, a un traidor a su origen, a un traidor al pueblo, no lo considero mi par de ninguna manera. Y es muy lamentable que un traidor a la patria pretenda injuriarme aquí impunemente. Adelante, señor representante. Sí, con base en el artículo 21 del reglamento de sesiones, tengo derecho a interrumpir al orador porque no está ajustado al tema que se está discutiendo, que es muy claro. No sé por qué está hablando de todas estas cosas que nada tienen que ver con el punto del orden del día. Así es que respetuosamente le pediría si puede reconvenir al orador a que se ajuste al punto del orden del día, por favor. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Adelante. Bueno, pues aclaro en el punto que estoy de acuerdo. Y aclaro que me da tristeza. Fíjense que en las familias ricas se tiene un chucho para cuidar la casa. Y en las pobres también. En las pobres también. Yo no puedo meterme en la cabeza de quien hace esa tarea, pero que un ser humano cumpla esa función de defender a la casa del PRI y el PAN, que lo oprimió y que lo asesinó, es gravísimo, gravísimo, lamentabilísimo. Y yo las expresiones que vengan desde un chucho no las voy a atender. Cada que haga uso de la palabra tomaré mi libro y me iré a la plaza de esta explanada a leer y luego regresaré a continuar con la sesión. Quise hacer esta aclaración que me parecía necesaria y pertinente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más en esta ronda en lo general? Mire, siempre los cobardes huyen y hay uno que está corriendo aquí en este momento. Yo quisiera recordarle, Presidenta, que yo no mencioné al señor Fernández Noroña por su nombre en mi intervención de la sesión pasada. Nunca lo mencioné por su nombre, me refería a sus dichos, que por cierto, yo no comencé esa discusión. Él fue el que, metiéndose en un tema como hoy, que no tenía nada que ver con el debate político, intentó pues injuriar a nuestra coalición y a nuestra persona. Y pues obtuvo una respuesta
no quisiera dejar de responder a algunos de estos temas porque es muy lamentable, porque el señor se la pasa agrediendo, insultando, poniendo apodos, no llegando al debate sustantivo. Algunas precisiones: el señor no es fundador del PRD, él llegó después, él no fue miembro de la convocatoria que se hizo un 28 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que firmamos 300 personas, entre otras yo. Yo soy convocante a la fundación del PRD a mis 24 años de edad que tenía. El señor no existía en ese momento, ni fue miembro del primer Consejo Nacional, ni del segundo, ni del tercero. Llegó después. Qué bueno, el partido siempre estuvo abierto a estas cosas. Primera cosa, él no es fundador del PRD. Segundo, no lo aludí. Ahora sí lo aludo, aunque sé que no tiene ninguna validez una evaluación personal por el reglamento que aquí tenemos, y que él ya conocía. Dijo que venía de nuevo. No, él ha sido representante aquí. Alguna vez hubo un pequeño incidente porque tuvo que salir todos los consejeros cuando el señor no se quiso poner el cubrebocas contra las normas que existían de sanidad en medio de una pandemia terrible, y que él, junto con el doctor Gatell, entre otros, ese doctor que pasará a la historia por su ineptitud, por su manera en que condujo un tema tan delicado, pues hacían propaganda para que no se pusiera la gente cubrebocas. Aquí el INE tuvo que suspenderse, los consejeros salirse, porque el señor no lo quiso hacer. No es ningún novato. Lo que pasa es que nunca lee el reglamento interno que nos rige en los debates. Tercero, sí vengo de una familia humilde. ¿Y cuál es el problema? Vengo de un pueblo de Juan José Ríos, Sinaloa, mi madre, a quien le tengo enorme cariño y que hace 34 años me abandonó, era maestra, y mi padre campesino. No tengo ningún problema con eso y he podido progresar. Moción, presidenta. No, a ver, moción, ¿por qué? Bueno, sí, moción, diga usted, señor. ¿Te crees presidente? ¿Crees presidente o qué? A ver, Eso me la tiene que otorgar, ¿sí o no? Solamente voy a pedir orden y aclarar lo siguiente. En virtud de la moción que hace el representante del PRI, que además es correcta, literal del reglamento, y habiendo dado la oportunidad al diputado Noroña, haremos lo mismo y solicito en adelante, como siempre lo hemos hecho, apegarnos al tema que nos ocupe en el momento de la discusión. Gracias por la moción, diputado Gutiérrez. No he hecho la moción. Digo, es de orden también, Gracias. ¿no? Bueno, pedirle a usted, presidente, que llame al orden al compañero, en primera instancia que no interrumpa ni tome decisiones que no le competen. Aquí hay una presidenta que es la que conduce la sesión, se lo informo. Y en segundo lugar, pedirle que lo llame al orden para que se tenga el tema y que deje de hacer alusiones personales. Gracias, de igual manera la recibimos. Muchas gracias, presidenta, disculpe. Ya ve siempre la doble vara, ¿no? Esa moción se la pudo haber hecho perfectamente a Noroña, pero tienen siempre una doble vara, siempre tienen una doble vara. Permítame terminar nomás por lo grave y lo delicado y las alusiones que hizo el personaje. Me da orgullo que no me considere su par. Yo no quiero ser par de Gerardo Fernández Noroña. Tiene razón, no somos iguales. En eso le agradezco que me diga que no somos pares. Y le agradezco cómo defiende a Manuel Bartlett para demostrar su hipocresía, para demostrar la doble vara. Considerar a Manuel Bartlett patriota, qué bonitos ejemplos, por eso adora a Maduro. Eso es, le agradezco que ponga en claro, no somos lo mismo. Él está de la mano y del brazo de quien hizo el fraude electoral más fuerte en este país en 1988 y que fue parte del gobierno que nos asesinó a 600 personas, y él lo considera patriota. Gracias por ser tan claro y transparente en su poca moral. Y segundo, gracias por no considerarme su par. Y yo sabía que tarde que temprano iba a correr, porque eso era lo que hacía en el Comité Nacional del PRD, se salía, no daba los debates. Está muy acostumbradito el señor a ser fanfarrón, egocéntrico y pensar que a todo mundo puede insultar, y no sabe
contestar con argumentos los debates de frente. Que siga allá afuera, que al cabo es que ni falta hace aquí. Pregunta al orador si la acepta en ronda general. ¿En ronda general? Sí. ¿Sí? Sí, adelante. Sí, señor representante, en su argumentación me llama mucho la atención que eso es lo que en otros espacios hubiera sido una rectificación de hechos, pero lo traduzco a pregunta. ¿Centra usted el carácter de fundador del PRD en haber pertenecido a los convocantes y el quien no perteneciera a los comités nacionales no es fundador? ¿Tiene usted claro que el PRD lo fundamos miles y miles de ciudadanos de norte a sur y de este a oeste, ahora sí, del país, en otros espacios de dirección, en comités estatales, en comités municipales y simplemente desde la base del partido? Hasta 2007, cuando yo renuncié al PRD, algunos de estos militantes que lo fundaron desde la base seguían ahí. Gracias. Adelante. No, Kib, los fundadores del PRD básicamente son los que llegaron a la asamblea del 5 de mayo de 1989 y que antes muchos sin ser delegados se afiliaron al partido para conseguir. Por cierto, que generosamente al Partido Mexicano Socialista, que tenía el registro del PSUM primero, del PMT y antes del PCM, puso generosamente a disposición. Incluso yo creo que siguieron siendo fundadores los miembros de comités municipales y estatales que no se fundaron en 1979 y que se fueron construyendo al paso de los años. Los fundadores son muchos, yo solamente hice referencia al hecho histórico de que hubo una convocatoria a la fundación del PRD que se leyó en el Zócalo de la Ciudad de México el 28 de octubre de 1988 y que yo tengo el honor de ser uno de los firmantes, no exclusividad de la fundación. Muchas gracias. ¿Alguna otra ha solicitado el uso de la palabra? La representación del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidenta. Si pudiera ser tan amable, por favor, de pedirle a la maestra Claudia Edith si pudiera leer el artículo 20 del reglamento de sesiones del Consejo General, por favor. Que sí, con mucho gusto. Adelante, secretario. Gracias. Claro que sí, presidenta. El artículo 20 es el relativo a la prohibición de diálogos y alusiones personales. En su primer numeral, en el curso de las deliberaciones, los integrantes del Consejo se abstendrán de entablar polémicas o debates en forma de diálogo con otro miembro del Consejo, así como de realizar alusiones personales que pudiesen generar controversias o discusiones ajenas a los asuntos agendados en el orden del día que en su caso se discutan. En dicho supuesto, el presidente podrá interrumpir las manifestaciones de quien cometa las referidas conductas con el objeto de conminarlo a que se conduzca a los términos previstos en el reglamento. Qué bueno que llegó Noroña para escuchar esto. Puedo hacer libremente alusión a Noroña después de que se leyó este artículo que dice que se pueden hacer alusiones personales siempre y cuando no se desvíe del tema que se está discutiendo. Entonces, nada más para que quede muy claro a todos, sí se pueden hacer alusiones personales a otros miembros del Consejo, siempre y cuando no nos desviemos del tema que se está discutiendo. Que no los engañe Noroña, que parece que no leyó el reglamento de sesiones. Gracias. Gracias. ¿Acepta usted una pregunta, consulta? No, es una moción a claro. la presidencia. Pues yo leí el reglamento y el artículo 20 dice textualmente prohibición de diálogos y alusiones personales. Yo le pido que me deje interrumpir porque además no sabe discutir. Cuando él no está hablando debe escuchar, en todo caso debe pedir la palabra para hacer una pregunta. Parece que no aprendió nada en la Cámara de Diputados, tendremos que enseñarlo un poco más, además de civilidad y decencia, porque yo no interrumpo a nadie por más que esté en desacuerdo con lo que están diciendo. Entonces,
¿Hay una contradicción? Bueno, pues es un reglamento perfectible. Yo creo que lo que está sucediendo, yo me permito la sugerencia de que se revisara y le hiciéramos adecuaciones. Hace mucho tiempo que no se modifica para mejorar las condiciones del debate y para evitar que cobardemente te aludan cuando ya hablaste y tú no puedas responderles, entre otras cosas. Del Poder Legislativo. Felicitar al Instituto Nacional Electoral por este monitoreo, por este resultado. La verdad es que es un trabajo que vale la pena analizar, aparte de la exposición del resumen ejecutivo que aquí se hizo, porque el Frente Guango de Derecha, su candidata, ha insistido que nuestra candidata tiene preferencia en los medios, que se le está respaldando, que se le está alentando, que tiene preferencia. Y aquí los datos duros que se ha arrojado en este monitoreo de la precampaña es que tiene menos cobertura que la candidata opositora y que además la inmensa mayoría de las menciones son negativas, que es un eufemismo para las campañas de linchamiento permanente que hay en contra de nuestro movimiento, desde el compañero presidente y todos los que nos distinguimos dentro de él, por supuesto incluida nuestra compañera candidata Claudia Sheinbaum Pardo. A una excepción que así de oído escuché, que es Canal 11, donde ese fenómeno no se da. Y también se plantea aquí una preocupación que yo compartiría sobre el tema de la discriminación y la violencia contra las mujeres. O sea, acabamos de celebrar el aniversario de la Constitución 107, eran 219 hombres en los constituyentes. En la de 1857, 133 hombres. Hasta ahora, la presidencia de la República se ha ejercido solo por hombres. Va a ser la primera vez que una mujer, no cualquiera, una mujer de izquierda, comprometida, consecuente, humanista, que se llama Claudia Sheinbaum Pardo, encabece la presidencia de la República. Y creo que eso va a ser muy importante porque va a ayudar no solo a esto que aquí se está presentando, estas preocupaciones sobre la discriminación, sobre el sesgo, sobre la violencia en muy diversas manifestaciones, que por cierto a las mujeres del pueblo esas están totalmente indefensas, porque hemos avanzado en el ambiente político, pero a las mujeres de abajo esas siguen sufriendo una violencia brutal, física y de todo tipo. Entonces, el triunfo de una mujer y el triunfo de Claudia en 2024 va a abrir una puerta muy importante para las mujeres, va a generar mejores condiciones de igualdad de oportunidades. Yo quiero recordar que en condiciones de igualdad 5 varones competimos con Claudia y nos ganó. No fue una acción afirmativa, no fue una acción de ningún tipo, una competencia entre seres humanos y el pueblo determinó que fuera no una mujer, sino que fuera quien se consideró, claro que es mujer, quien se consideró estaba mejor, mejores condiciones, mejor políticamente para lograr mantener nuestro gobierno. Y ese es un mensaje muy importante. Yo creo que hay una tarea fuerte en los medios, porque además, por ejemplo, la candidata de la derecha no está en este monitoreo, pero tiene muchísimas entrevistas. No solo es el tiempo que aquí se ha visto. Por ejemplo, con López Dóriga, no sé si… No hay manera de demostrar si paga esas entrevistas. Yo quiero pensar que es un asunto solo de simpatía, pero va muchísimo ahí, o va muchísimo con Ciro, va muchísimo con espacios que además se caracterizan por ser pugnaces en contra de nuestro movimiento, que se caracterizan por las campañas permanentes de mentira, de denuesto, de intriga, de calumnia. Aquí dicen que son decentes, pues la decencia parte de hablar con verdad. Uno puede equivocarse en las apreciaciones, pero decir cosas a sabiendas que son mentiras, eso no es ser decente. Y los medios, en términos generales, no tienen un comportamiento decente con nuestro movimiento. Yo celebro mucho el monitoreo, celebro mucho que se siga haciendo. Creo que en lo que al Poder Legislativo le corresponde, tendremos que ir avanzando para darle herramientas al órgano electoral para que pueda y tenga elementos para ir generando no solo las observaciones y los señalamientos, sino condiciones para mejorar los problemas que aquí estamos observando.
Yo aquí estuve hace mucho tiempo acusado injusta y falsamente de violencia política de género. El único bueno que tuvo eso, me mandaron unos cursos que no servían para nada, pero había uno muy bueno que yo sugeriría que pudiera recomendarse a los conductores de programas de radio y televisión, que sí genera conciencia sobre la desigualdad, sobre… Hay un libro buenísimo que se llama La mujer helada, de Anne… Yo no quiero cometer el error de la candidata del Frente Guango Derecha, no hablo francés, entonces voy a pronunciar espantoso seguramente el apellido, pero se escribe Ernaux. Lo recomendaría mucho como una lectura y se lo recomendaría a los conductores varones y se lo recomendaría a todo hombre, que luego no somos conscientes de esta desigualdad, de esta discriminación, de esta injusticia, y que el paso fuerte de las mujeres en todos los espacios públicos del país está generando cada vez una mayor conciencia sobre el particular y que yo comparto de manera absoluta. Yo cierro, como ya lo había comentado aquí, crecí entre mujeres. Larga vida mi abuela María de la Luz Velázquez Villalobos, una mujer, ya lo dije aquí, indígena, pobre, huérfana, que hubiera sido una gran profesionista, pero nunca tuvo la oportunidad. Mi madre, que fue, le dicen madre soltera, que fue de familia, mi tía Rebeca Noroña Velázquez, entre mujeres crecí y las valoro muchísimo, sé de su potencial, sin ninguna demagogia ni retórica, pero sé también de los enormes obstáculos y dificultades que las mujeres del pueblo viven, no solo las que se dedican a política, sino las mujeres del pueblo de manera permanente y cotidiana, y tenemos que hacer un esfuerzo para hacer que eso se erradique de manera definitiva. Y en cuanto a la cobertura de medios, reitero y termino, celebro que el monitoreo acredite que nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo no tiene ningún trato preferente, que al contrario, que sufre no solo la discriminación por ser mujer, sino que sufre los embates permanentes de la derecha que tienen, pues son tan pobres que solo dinero tienen. Lo que tienen es dinero, lo que tienen es los medios y el reducto del poder judicial, que es el último reducto del conservadurismo y que es el partido más fuerte que tiene la oposición en este momento, con la Suprema Corte de Justicia, con la ministra Norma Piña a la cabeza. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Adelante, señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Es que es simplemente inevitable escuchar a la persona que tengo aquí a mi lado. Voy a evitar decir su nombre para que no se ofenda. Hablando de violencia política de género, hablando de mujeres, hablando de… ¡Híjole! Y luego reconociendo además que fue sancionado por violencia política de género. Pero además de reconocer que fue sancionado por violencia política de género, viene aquí a decir que los cursos del INE son una basura, que no sirven. Es increíble. Y viene también a decir que respeta y quiere a sus familiares, mujeres. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es conocido este sujeto por sus actitudes misóginas y machistas. Tiene una larga trayectoria y carrera en ese sentido. Y bueno, yo aquí conozco feministas consumadas que me imagino que se estaban retorciendo en sus sillas mientras lo escuchaban, que yo creo que se van a abstener de participar para no generar más polémica. Pero con todo respeto, señor, yo le digo, no hable de lo que no sabe. Respete al movimiento feminista, que si alguien lo ha agraviado es el gobierno del movimiento que usted representa. Que si alguien ha agraviado al movimiento feminista es el presidente de la República. Que si alguien le ha cerrado las puertas a las mujeres y se ha encerrado en su palacio
es el presidente de la República. Que si alguien no ha escuchado a las mujeres que han sido asesinadas, que han sido desaparecidas y se ha acercado incluso en las manifestaciones del 8 de marzo, es este gobierno asesino y feminicida. Tenga respeto, señor, por las mujeres y no hable de lo que no sabe. Muchas gracias. Quisiera decir que voy a valorar seriamente hablar en todos los puntos. Nos puede ayudar un poco a despejar la sala. Va a tener que caminar un poco y volver y ir y regresar, pero pues si ya se puso así, pues entonces pues tendremos que un poquito para seguirle el juego al personaje, hablar en todos los puntos, pues para que haga ejercicio. El señor, es muy raro que primero venga, se insulte y se golpee y luego diga, pero contigo no doy el debate. Así es, el miedo no anda, el miedo no anda. Y por último, no deja de ser lamentable que cada vez que se hable sobre el tema de mujeres, un personaje como el que ahorita está afuera en el patio leyendo su libro a pausas, se exprese tan mal de nuestra candidata, que es mujer, que tiene origen indígena. Insiste e insiste en insultarla una y otra vez y luego vuelve a hablar de su enorme respeto a las mujeres. Una persona que fue sancionada por violencia política de género, como ya bien decía el representante del PRI, y que parece que el curso no le sirvió, no le gustó al personaje, pero debería de tener más cuidado en el manejo. Nosotros, en este caso, nunca nos hemos manifestado en esta herradura de una manera despectiva ni grosera con la candidata de la coalición oficialista, porque podemos tener un debate sobre las ideas y las discusiones, pero por el solo hecho de ser mujer, todo mundo merece un mínimo respeto, como todo ser humano, pero particularmente si se habla de respeto hacia las mujeres, debería de darse cuenta que cada vez que agrede a nuestra compañera Xóchitl Gálvez, lo hace de una manera, por cierto, grosera, insisto, porque no, es muy difícil pedirle al personaje que no sea grosero, no es otra cosa siempre, pues es muy lamentable y no dejo de expresarle mi solidaridad a Xóchitl. No quería dejar de expresarle mi solidaridad a nuestra candidata que constantemente se ve agredida. Pues con eso. Entonces, insisto que voy a valorar seriamente hablar en todos los puntos, 2 o 3 veces, que el señor haga ejercicio, camine, vaya y venga, eso le hará bien para su salud física que no mental. Yo celebro también, todo avance es bienvenido. Sin embargo, yo quiero poner 2 temas muy fuertes en la mesa, muy fuertes sobre esto, que es el manejo perverso del tema, el manejo perverso, para usarlo políticamente, para sacar de la carrera política compañeros y compañeras. Aquí ya me están amenazando con el tema, porque cualquier crítica que haces a una mujer que se dedica a la política, entonces ya la quieren hacer violencia política de género. Los de la derecha son muy simuladores y a las verdades le dicen injurias y a los señalamientos. Yo a Rosario Robles le dije que corrupta, violencia política de género. Fue a la cárcel por ese motivo, está a punto de regresar por lo mismo. Y dicen que es violencia política de género. Y voy a poner 3 ejemplos gravísimos de compañeras que sufrieron violencia política de género y que hay una impunidad absoluta. Ayer Andrea Chávez, ayer o antier, esta semana, que había sufrido violencia política de género de otra mujer y que en una primera instancia le habían dado la razón. El Tribunal Electoral, perversamente, desecha el tema. Pero hay un caso más grave todavía, el de Citlali Hernández, que es mujer, que es de origen muy humilde, que es de la diversidad
y que por su físico y por su forma de vestir la vituperan permanentemente. Ricardo Salinas Pliego es un patanazo que se la ha pasado no con violencia política de género. Aquí de eso no dice nada, aquí los defensores de la oposición de las mujeres, y más de una mujer también, no dice nada sobre ese tema. Es gravísimo lo que le han hecho a Citlali Hernández. Es monstruosa la agresión hacia su persona. Es deleznable, es cobarde, es miserable. Y el Tribunal Electoral desechó. Todas las evidencias que están son del tamaño de una montaña. ¿Qué se hace frente a esa impunidad? Porque un apoyo psicológico pues no será suficiente. Y otro caso monstruoso, el de Laida Sansores, que le pone luz al agresor, al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, le pone luz a un violentador terrible. No voy a repetir aquí los hechos porque me van a acusar de lo mismo. Ahora resulta que quien señala al violentador acaba sancionada. Aquí está la sentencia del tribunal 309/2023 del 19 de julio, y quien puso luz sobre el tema acaba siendo acusada de violencia. Es el colmo de la perversidad, es el colmo del uso político torcido de una causa legítima, como es lograrla erradicar toda violencia en contra de las mujeres. Yo fui víctima de eso, aquí lo dije, aquí me defendí. Les entró por una oreja y les salió por la otra, porque había consigna, porque no pueden sacarme, no pueden derrotarme políticamente y quieren sacarme en la mesa de la actividad política. Ya lo están diciendo otra vez. Es misógino, es el violento, se injuria todo el tiempo a nuestra candidata. Se ha dicho barbaridades del compañero presidente. Bueno, una mujer, aquí lo dije, la gobernadora, injurió al compañero presidente López Obrador. Si yo dijera lo mismo, bueno, se liquidaría mi carrera política. Pues eso es el colmo de, insisto, de la perversidad. Pone la derecha en sus acuerdos de Coahuila que se entregan notarías y direcciones y las cosas que no ponen, de violencia bárbara contra las mujeres, bárbara. Son unos hipócritas. Yo sí creo que hay que ir al fondo de estos temas y sostengo con seriedad, puedo dar todos los elementos de por qué 2 de los 3 cursos que me mandaron a hacer no sirven. Porque además los hice y quisieron revivir el tema para sacarme de la actividad política. Y yo no he cometido ninguna violencia política de género. Puedo ser duro en el debate. Aquí mismo yo no personalizo, son otros los que han personalizado y me han obligado a responder. Está claro que vienen con una estrategia de provocar, de mentir. Pues denuestan, tuercen, plantean, ponen en nuestra boca cosas que no hemos dicho, cosas que los compañeros de Morena no han dicho. Lo hacen todo el tiempo, es su estrategia. Están perdidos y como están perdidos van a todas. Y entonces tratan en la mesa de ganar o con el gobierno de Estados Unidos o con la OEA. Fueron a pedirle a la OEA que intervenga desacreditando este órgano electoral. Desacreditando a este órgano electoral, diciendo que la elección no va bien, que no es confiable. O sea que el INE no está haciendo su tarea. Si todo lo que fueron a decir Estados Unidos es verdad, ¿por qué no lo dicen aquí? ¿Por qué no lo reclaman aquí? ¿Por qué no lo plantean aquí? Respeto al órgano electoral. Pandilla de farsantes. Respeto al órgano electoral. Están con un doble discurso permanente. Están con un manejo, insisto, bueno, a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, claro que la han injuriado y no hemos metido ni una sola. Sí, el cabeza hueca Vicente Fox hizo ataques verdaderamente misóginos, y no solo misóginos por su apellido, Sheinbaum. Terribles, nadie de ellos le dijo nada. Ninguno de los que aquí dicen defender a las mujeres le dijo nada. Fueron ataques grotescos. No metimos ninguna denuncia y procedía perfectamente. Porque no hay imparcialidad en el Tribunal Electoral, porque responden a las cuotas de los partidos que ahí los pusieron, nosotros no pusimos ni uno, porque actúan
por consigna. Lo de Andrea Chávez es… Los 3 casos que aquí acabo de presentar son gravísimos. Discútanmelos, rebátanlos, digan que faltó a la verdad. Yo dejé mi libro aquí porque resulta que hay una bocinota ahí en el patio. Entonces no puedo leer. Decía mi hermanita María Fernanda Campa Uranga, larga vida María Fernanda Campa Uranga, que ya murió, la primera mujer geóloga, una montaña de ser humano, mujer comunista, atea, consecuente, extraordinaria, nunca pidió ninguna paridad en nada, te arrasaba con su capacidad impresionante, en el sentido positivo de la palabra. Decía que la vejez empieza por las piernas. Yo voy a caminar a la montaña cada que puedo. Quien me da consejos de caminar debería aplicárselos. Necesita echarse una revisada. La verdad es que yo cierro planteando que yo voy a contribuir y pido que el debate sea sobre las posiciones políticas. Si quieren personalizar, yo creo que no les conviene, pero les voy a responder. Yo creo que aquí estamos para contribuir al proceso y para hablar de hechos objetivos. Yo doy datos, doy elementos, doy cifras, doy argumentos, No estoy faltándole al respeto a nadie. No ha sido nunca ni mi objetivo, ni lo será nunca, ni mi intención. Mi respeto a los seres humanos como seres humanos y mi repudio a los traidores, porque Roma paga pero desprecia a los traidores. Quiero decir mucho más de lo que dice el personaje, que está sancionado por exactamente eso. Y aquí acaba de darnos una clase de por qué razón fue justa la sanción a alguien que violenta de manera permanente con sus expresiones a las mujeres. Él no es, esto que yo digo no es un asunto de especulación, es una resolución. Lástima que no le sirvieron los cursos, que al grado de que él dice que los cursos son muy malos. Hoy pues si lo llevaban a que se corrigiera, no que a otra cosa, pero bueno, parece que no es por ahí. Yo seguiré aportando cada vez que pida la palabra a que nuestro compañero suba a la montaña, camine, viene con una enorme disposición de darnos respuesta y cada vez que voy a pedir la palabra se va a ir. Valientemente, muy valientemente el personaje decide evadir el debate, insulta y se va, insulta y se va, que sea por lo menos para su salud de provecho en el tema. No nos puede llamar traidor quien anda del brazo de Manuel Bartlett. Primero porque él no es la patria, ni lo es Andrés. ¿Quién les dijo que la patria es Andrés? Y ahora dejen a Andrés, Noroña, la patria. No, él no es quien para decir qué lugar jugaremos cada uno de nosotros. Eso, estoy seguro, él se irá caminando en esa parte de la historia junto con Bartlett. Y a mí me tocará estar en el lugar que las personas decidan ponernos en nuestro ya muy cercano final de nuestra vida política en México. Pero no es nadie el personaje para decir quién es traidor y quién es valiente, y menos cuando ni siquiera está dispuesto a discutirlo de manera directa y de manera valiente. Se sale cada vez que va a intervenir al que le iba a traer su medicina. Probablemente ande buscando la medicina en una megafarmacia donde se retrasan mucho para dar las medicinas y por eso es que no nos la ha podido traer. Que siga buscando en la megafarmacia, se tardan como un mes en surtir las recetas, a veces cuando las surten. Se necesita ser profundamente caradura, cínico y descarado para venir aquí a esta mesa, a la herradura de la democracia, a quererle lavar la cara a una violentadora sancionada ya por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo es Laida Sansores. Y ya sabemos que ese caradura es Noroña.
Laida Sansores a la presidencia, violentó porque no es correcto. Yo no estoy a personalizando las en el diputadas representante del PRI de mi absolutamente partido, nada. a Y él las se la pasa diputadas injuriando. federales A ver, del voy a PRI, solicitar orden las en que la sala. acusó Creo que creo que debemos de guardar el respeto. Acabamos de tomar un acuerdo hace un rato de que transcurrieran las sesiones con apego a los puntos en los que estamos discutiendo. Evitemos como lo marca el reglamento, efectivamente, abstenernos de hacer señalamientos de carácter personales y mantener el orden en esta sala. Es a lo único que le solicito, con todo respeto, señor diputado. Presidenta, con mucho gusto, todo mi respeto y mis consideraciones a usted y a todos los consejeros. Sin embargo, mis expresiones son de carácter político y no personal, porque debe quedar registrado en esta participación que Laida Sansores violentó a mujeres diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional, a las que acusó en su programa Talk Show del martes del Jaguar, que por cierto es su única mediocre política pública, pues tiene sumido al estado de Campeche en una profunda inseguridad, con masacres a la luz pública. Acusó a las diputadas federales de haber enviado supuestos materiales íntimos, razón por la cual hoy ya está inscrita en el padrón de violencia de género. Nada más falta que se resuelva la temporalidad con la que va a estar inscrita en ese padrón. Ese expediente, por cierto, hoy se encuentra radicado en la Unidad Técnica de lo Contencioso de este Instituto Nacional Electoral, y hago un llamado enérgico y fuerte a la UTCE a que inscriban a Laida Sansores con la máxima pena en ese padrón de violentadores por razón de género, porque es su pretensión, por la mediocre gobernadora que ha sido, ir a un eventual gabinete. No van a ganar la presidencia de la República, pero es su pretensión, su fantasía, su ilusión, ir a un eventual gabinete de Morena. Que sepa Laida Sansores que es una violentadora, que no va a tener la oportunidad de, saliendo de la gubernatura o dejarla a medias, de ir a algún cargo, porque las diputadas federales del PRI no van a permitir que su ofensa y que la violencia que ejerció contra ellas quede impune, y no vamos a permitir desde esta representación del Partido Revolucionario Institucional que venga aquí el sujeto que tengo al lado, a mi lado derecho, para que no quede duda, a venir a quererle lavar la cara a una violentadora que ya fue sancionada, como lo es esa persona, Laida Sansores. Y si quiere seguir el representante legislativo de Morena insistiendo con el tema de títere, le vuelvo a decir, quien le puso títere a su candidata presidencial fue el inquilino de Palacio. ¿Es cuánto? Yo insistiré. Es evidente que a partir de que me integro a este órgano, las provocaciones, las majaderías, los infundios, pues van a estar a la orden del día. Entonces yo ya me traigo hígado de elefante para no caer en tanta acción tan deleznable, porque estamos discutiendo políticamente. Yo puse los casos de 3 compañeras. Pues falta que ahora me discutan que Andrea Chávez no sufrió violencia política de género. La primera instancia así lo reconoció. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por consigna, le dio marcha atrás. Ricardo Salinas Pliego es un violentador brutal a los ojos de todo mundo. Y Vicente Fox Quesada, en contra de Claudia Sheinbaum, fue antisemita, fue misógino, fue majadero, infame, cobarde. Y la coalición de la derecha se ha mantenido callada. Aquí están haciendo alusiones contra lo que dice el reglamento. Yo pido que lo revisemos, de verdad. Hay que agilizar los debates y no hay que tampoco entramparnos en esto. Pero sí es muy cobarde que lo estén a uno aludiendo sabiendo que uno no puede responderles y luego se quejan de que no hay debate. Yo debato. Sí escojo con quién debatir. Sí escojo con quién debatir.
es un consejo que me dio mi abuela. Me dijo, nunca te pelees con tontos, porque si pierdes, pues qué tonto eres, y si ganas, van a decir que qué abusivo. Escoge un enemigo grandote para que si ganas dicen qué bien, y si pierdes dicen bien, el Gerardo por lo menos lo intentó. Entonces yo le hago mucho caso. Por eso es que algunas expresiones aquí no las contestaré, si yo escojo. Por otra parte, el caso de Laida es el caso más claro de alguien que señala a un violentador y le revierten las cosas de manera perversa. Y aquí se dicen cosas falsas, que está inscrita en el padrón de violentadores. No es cierto. Tan no está inscrito que está pidiendo que se inscriba con la máxima sanción. Efectivamente, cantinflea. Debe ser el efecto de que por primera vez en casi 100 años el PRI no llevará candidato, porque lo negociaron. Marco Cortés lo hizo público ese acuerdo donde los negociaron. Les quitaron la candidatura a la presidencia de la Ciudad de México a cambio de Coahuila y del Estado de México, que no pudieron ganar porque no tenían con qué. Y en Durango les ayudó el narco. Lo digo con toda seriedad. Porque más aquí vienen a decir que están preocupados por la violencia y tal. Ellos, la derecha, es la que ha estado vinculado al crimen organizado. García Luna está preso por estar vinculado al crimen organizado. Se los dije, no se lo mandé decir, nunca he sido cobarde. No se lo mandé decir, se lo dije de frente, al que él sirven ahora, de frente. Tú trabajas para el Chapo Guzmán y tu jefe, el usurpador de Calderón también. Los sepultureros del PRD se fueron a postrar frente a Calderón para que les dieran la presidencia del PRD, para que les dieran la presidencia de la Cámara de Diputados. Y hoy viven de las migajas que les arrojan de la mesa del poder, económicamente hablando. Eso es una vergüenza. Reitero que apoyen a sus apresores, a sus asesinos, que validen este tipo de conductas, este tipo de manejo torcido en contra de las mujeres. Y se sostienen cosas pues, muy delicadas, que si uno las dice lo acusan de violencia política de género, pero si los dice la derecha no pasa nada. Yo estoy tomando nota, la violencia si sigue continuada. Estoy tomando nota que quieren hacerme ahí lo intentaron ya en una serie. Le aviso que se terminó, es que ahora son… son 4, 8, 4, 2. Bueno, me han querido hacer un correlito, pero no podrán. Gracias.